la parte de secuenciales necesitamos manejar, por ejemplo, los flip-flops, en particular los tipo D. Vamos a buscarlos aquí en el programa directamente. Vamos a encontrar varios modelos de dispositivos. En este momento se dan cuenta que estoy seleccionando una subcategoría que se conoce aquí como digital. Vamos a seleccionar el flip-flop D, en este caso. Pueden observar que aparece el flip-flop con características de set y reset. Y obviamente tenemos en la parte superior una señal de reloj, ¿sí? Vamos a buscar ahora un flip-flop en todas las categorías con el tipo D en particular. Vamos a ver qué más nos aparece. La intención es que también vayan conociendo por aquí la biblioteca. Tenemos uno más aquí, que es el flip-flop, que en este caso aparece sin las terminales de set y reset. Entonces tenemos los dos modelos para poder trabajar. En este caso, para simplificar un poquito la clase, vamos a trabajar primero con el flip-flop tipo D. Vamos a colocarlo por aquí en la parte central. Los flip-flops en general, como se van a dar cuenta por ahí en el video que les enviamos, operan con una señal de reloj. El flip-flop D es uno de los dispositivos más sencillos de manejar, ya que el valor que aparezca en la entrada D lo vamos a ver reflejado en la salida Q directamente. Esto ocurrirá en transiciones de flanco de subida o flanco de bajada. En el flip-flop que estamos observando en este momento tenemos nosotros, por cuestión del diagrama esquemático, aquí en el triangulito observamos que la entrada es en flanco de subida. ¿Cómo identifico que es flanco de bajada? Bueno, aparecerá un circulito aquí, como en el caso de las compuertas NOT, indicándonos que el flanco es de bajada. Esa es la forma en que vamos a identificar un flip-flop de otro. Bien, en este ejercicio que estamos por realizar, vamos a manejar por aquí una señal de reloj. Vamos a colocar el componente directamente a la entrada del reloj. Vamos a ver, aquí se duplicó. Ahora sí. Tenemos la entrada del reloj. Y en las propiedades nosotros vamos a especificar la frecuencia, ¿sí? Aquí tenemos una frecuencia de 1 Hz. Esto lo vamos a hacer con la intención de que ustedes puedan monitorear de una manera lenta la transición en el flip-flop, ¿sí? En la parte superior podemos detectar que tenemos una entrada de reloj que cambia de bajo a alto y luego a bajo. Entonces, este tipo de reloj está generando flancos de subida, justo como lo necesitamos, ¿de acuerdo? Genera primero un flanco de subida, llega al estado alto y luego baja, ¿sí? La otra opción, que es high, low, high, en este caso estaría generando del estado alto al estado bajo un flanco de bajada y luego nuevamente retornaría al estado alto generando un flanco de subida, ¿sí? Entonces podemos escoger cualquiera de las dos modalidades según el tipo de análisis que ustedes quieran hacer con este circuito. A continuación, seleccionaríamos una entrada de las que hemos estado manejando para la parte de intercambio de estados. ¿Sí? Esto nos va a permitir manejar un estado lógico a la entrada del flip-flop. Y aquí vamos a estar observando precisamente los cambios. Bien, con estos componentes que acabamos de manejar, de estado de rojo a azul y de azul a rojo, cuando tenemos nosotros las transiciones de azul, que es 0, a rojo, que es 1, es cuando tenemos las transiciones en estado alto.
Se dejó de es compartir la decir, pantalla. flanco de subida. En este caso, quiero que observen cómo cambiamos nosotros el estado del bit y al venir el flanco de subida, observamos prácticamente el cambio de estado. Si esto nos parece que es muy rápido, ¿Eso? podemos disminuir la frecuencia. Podemos cambiar a 0.5 para hacerlo aún más lento. No se ve la pantalla. Poder observar los cambios, ¿no? ¿No están viendo la pantalla? No. No, no Ok, está compartiendo vamos pantalla. a hacerlo. Ahora sí ya lo tienen. Sí, ya quedó. Sí, ya quedó. Ya podemos Parece que verlo. era Gracias. un problemita ahí con el software. Bueno, les explicaba, como no lo vieron, me regreso un poquito. En este caso incorporamos un flip-flop tipo D con entrada de reloj. Y estamos colocando una terminal de estado lógico, la que nos va a permitir intercambiar entre 0 y 1. Y estamos utilizando una señal de reloj. Esta señal de reloj la obtuvimos de los generadores. En este caso hay una herramienta específica para generar señales de reloj. La tomamos y en este caso modificamos aquí lo que viene siendo la frecuencia. La cambiamos de 1 Hz a medio Hz para que se pueda visualizar claramente las transiciones de estado. Estamos seleccionando de manera inicial que la señal de reloj inicie en 0, luego pase alto y luego abajo y se va a seguir repitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos pretendiendo en este ejercicio sencillo es que ustedes vayan familiarizándose un poquito con el simulador y algunos elementos que pueden utilizar un poquito más adelante en la parte del diseño secuencial. Entonces, como seguramente tanto la doctora como un servidor les dejaremos por ahí que algunos de los ejercicios ustedes los puedan llevar a la simulación, pues es importante primero darles a conocer la herramienta para que tengan ustedes todos los elementos necesarios para poder armar los circuitos que necesitan. En este caso, como pueden estar observando en pantalla, la señal de reloj que está llegando al flip-flop está cambiando de 0 a 1. El 0 es el cuadrito azul, el 1 es el cuadrito rojo, y justo en las transiciones de azul a rojo tenemos el flanco de subida. Voy a cambiar el estado para que observen ustedes en qué momento hace el cambio. Ahí lo cambié. Y pudieron darse cuenta que efectivamente en el flanco de subida es cuando tenemos la transición. En el flanco de bajada no debe de ocurrir absolutamente nada, ¿sí? Debe permanecer el estado previo y esta es la manera en la que nosotros nos damos cuenta aquí del funcionamiento del flip-flop, ¿sí? Dato que entra por la entrada D, dato que sale por Q. Obviamente aquí se consideran las salidas complementarias, es decir, la salida Q negada es la negación, efectivamente, de la salida Q, como lo estamos observando ahora. Preguntas hasta este punto, chicos. No, todo bien. Por lo pronto, ninguna. Todo bien, gracias. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio aquí en el flip-flop para que vean otro comportamiento interesante. Vamos a tomar la salida Q y la vamos a retroalimentar a D. En este caso vamos a eliminar el componente que hace los cambios de estado y ustedes se van a dar cuenta aquí cómo por sí solo el flip-flop va a cambiar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando la salida Q negada y la estamos retroalimentando a la entrada D. Por lo tanto, la salida Q va a estar intercambiando de valores de 0 a 1, ¿sí? Ahí se pueden dar cuenta cómo el flip-flop empieza a intercambiar el estado. ¿Sí? Y a este estado es al que le conocemos como toggle. Significa que la salida Q está intercambiando su estado constantemente de 0 a 1, de 1 a 0. Y eso no se va a detener, obviamente, hasta que pare la señal de reloj. ¿Sí? Esta característica que nos da el flip-flop en este punto nos permite también entender un par de situaciones interesantes. Voy a subir la frecuencia a 1 Hz para que sea un poquito más rápido.
Y obviamente vamos a notar el mismo cambio, pero un poquito más veloz. ¿Sí? Voy a aumentarlo un poquito más. Voy a cambiar la frecuencia y ahora le voy a poner 2 Hz. Y voy a volver a simular. Desde aquí empezamos a ver un poquito más rápida la señal. Algo que debemos rescatar de este tipo de diseños es lo siguiente. Vamos a tomar parte de los instrumentos y voy a tomar un osciloscopio. Este osciloscopio voy a conectar la entrada A directamente al reloj que está ingresando al flip-flop y la entrada B del osciloscopio la voy a conectar a la salida Q. En este caso, en la simulación, queremos que ustedes observen qué es lo que está pasando aquí. Vamos a configurar nuestro osciloscopio. Y bueno, ya tenemos por aquí una señal cuadrada. Si ustedes se dan cuenta en este punto, el osciloscopio nos está mostrando las señales que provienen ya del flip-flop. El canal A, que es el que está conectado a la entrada del reloj, es en este caso la señal amarilla que estamos viendo en el osciloscopio. Y luego tenemos el canal B, que es la salida del flip-flop, en este caso el Q. Para que notemos con un poquito más de detalle, aquí estamos prácticamente tomando la señal sin que se nos desfase en la pantalla para que puedan apreciar que la salida del flip-flop, que en este caso es Q, nos está entregando la frecuencia que se inyectó de la señal de reloj, pero dividida entre 2. Y aquí podemos observar que por cada 2 periodos de la señal de reloj que le estamos inyectando al flip-flop, la salida nos muestra solamente la mitad. ¿Sí? ¿Esto para qué sirve o cómo lo podemos utilizar? Bueno, los flip-flops, además de almacenar un bit de información, como ya lo hemos explicado en algunas sesiones anteriores, también sirve como divisor de frecuencia. La frecuencia que manejaríamos en este caso es una división entre 2 por cada flip-flop que se utilice con esta función. Quiere decir que yo puedo dividirlo entre 4, entre 8, entre 16, como vamos a ver a continuación. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. ¿Todo claro? Sí. Claro. Muy bien. Entonces, para poder medir la frecuencia en el osciloscopio, creo que eso no Nada tiene más que mayor volvió a problema dejar para de transmitir ustedes. la pantalla, profe. ¿Perdón? Volvió a dejar de transmitir la pantalla. Sí, creo que tenemos aquí un problemita con el software, está haciendo las suyas. Bueno, en este caso en particular es un solo flip-flop. ¿Qué pasaría si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un diseño en donde varios de estos flip-flops funcionan como un contador binario? ¿Sí? Vamos ahora a retirar este flip-flop D del circuito y vamos a buscar un contador binario ascendente. Este tipo de contadores los encontramos también en la familia CMOS. Está, por ejemplo, el 4020, que es un contador como el que están observando aquí en la pantalla. Este contador nos muestra la salida Q0 y Q3. Quiere decir que Q1 y Q2 no aparecen en las salidas. ¿Sí? Podemos también seleccionar, por ejemplo, el 4040, que también es un contador binario y este, por ejemplo, sí está consecutivo.
Tenemos Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, 10 y 11. En este caso tenemos 12 bits para manejar este contador. Es un contador de rizo, que es como se les conoce. Ahorita vemos cómo se forman estos contadores. Y tiene 12 salidas en particular, ¿sí? Quiere decir que maneja 12 bits para el conteo. Voy a colocar aquí el contador y voy a conectar la entrada de reloj del dispositivo al contador. Observemos que además encontramos una entrada que es Master Reset. Esta terminal es activa en alto. Quiere decir que si yo lo pongo en 1, reinicio el contador, ¿sí? Vamos a colocarle por aquí un interruptor. Bueno, vamos a cambiar la terminal. Vamos a utilizar mejor un estado lógico para que sea más sencillo de observar. Y vamos a conectarlo directamente aquí al Master Reset, ¿sí? Voy a quitar el osciloscopio momentáneamente. Ahorita no lo necesitamos para que ustedes vean el comportamiento del contador, ¿sí? Ahí ya lo activamos y están viendo una cuenta binaria ascendente. ¿Sí? Voy a detenerlo y voy a disminuir un poquito la frecuencia para que lo aprecien todavía mejor. Vamos a ponerlo a 0.5 Hz y vamos a correr el contador. Y vienen los primeros pulsos de la señal de reloj. Y vean cómo está contando. Ahorita llevamos 3. Vamos a pasar a 4. El siguiente caso es el 5. Vamos a 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un contador binario ascendente. Si yo en este momento cambio el estado de la terminal Master Reset a 1, lo que voy a hacer es provocar un reset en el chip. Y en este caso se van a dar cuenta que el contador se mantiene en 0. Y aún a pesar de las entradas de la señal de reloj, el contador no va a avanzar hasta que yo restaure la condición para que el contador pueda contar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, todo claro. Sí. Sí. Muy bien. El siguiente paso es, por ejemplo, a mí me interesa que cuente solamente con 4 bits. Es decir, que utilice la terminal Q0, Q1, Q2, Q3, que sería del 0 al 15, y que vuelva a reiniciar el contador. Bueno, ahí retiramos, por ejemplo, esta terminal con la que estábamos reiniciando el contador, y en la terminal Q4 vamos a utilizarla como retroalimentación, y en este caso vamos a generar un contador solo de 4 bits. La cuenta llegará entonces de 0 hasta el 15. Vamos a dejarlo correr. Ahí tenemos el 7, 8. La idea de este arreglo que estamos observando es que al pasar de 15 a 0, que nos generaría el 16, volvería a iniciar la cuenta. Ahí tenemos el 15, viene el 16, y en ese momento se reinicia el contador de manera autónoma y empezamos a contar otra vez desde 0. Esta es una forma de aprovechar este tipo de contadores para que cuente con cierta cantidad de bits que nos pueden servir para algún diseño más adelante. ¿Preguntas? No. Ah, ninguno. No. ¿Todo bien? Excelente. Sí. Sí. Si yo aumento la frecuencia, obviamente esto va a contar mucho más rápido. Le voy a poner aquí 2 Hz.
Pero el contador no deja de hacer su trabajo. Está diseñado obviamente para ser un contador ascendente, como lo estamos observando en este momento, ¿no? Pero al igual como lo manejábamos en unos minutos previos por ahí con el flip-flop, en este caso el flip-flop D, y les mencionaba acerca del contador. Una vez más vamos a utilizar el osciloscopio. En este caso vamos a conectar el canal A directamente a la entrada reloj. La salida Q, 0 al canal B. La salida Q1 al canal C y la salida Q2 al canal D. El propósito de este ejercicio es que se den cuenta que el contador lo estamos utilizando también como un divisor de frecuencia en los diferentes canales, ¿sí? Obviamente vamos a tener que bajar la frecuencia del osciloscopio lo más que podamos para que esto sea factible de visualización. Entonces, aquí tenemos nosotros la señal ya en el osciloscopio. Y como pueden darse cuenta, tenemos que por cada 2 pulsos de la señal de reloj, que en este caso es el canal amarillo, se genera un periodo en la salida Q0. Significa en este punto que estamos dividiendo la frecuencia entre 2. Luego tenemos la salida Q1, que por cada 2 pulsos, o por cada 2 periodos, en este caso, del canal azul, que es el Q1, tenemos un periodo en Q2, que es en este caso el color magenta. De la misma manera, en el canal verde que estamos observando, por cada 2 periodos del canal magenta tenemos un periodo en el canal verde. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues estamos dividiendo la señal de reloj original en el canal, estamos viendo en el osciloscopio de color amarillo, se divide entre 2 para Q0, se divide entre 4 para Q1, se divide entre 8 para Q2. Quiere decir que las salidas en este caso dividirán la frecuencia en potencias de 2. También a esto en sistemas embebidos se le conoce como preescaladores y sirven para dividir pulsos o frecuencias que se están contando en un dispositivo que se conoce como timer en el caso de los microcontroladores, que es algo que verán el siguiente semestre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo más. También puedo utilizar otro contador del mismo tipo. Y en este caso yo puedo alimentar de las salidas de este contador hacia el contador que le sigue. Por ejemplo, voy a tomar aquí la terminal Q0 y vamos a ver lo que van a encontrar. Las salidas de un contador se pueden utilizar para alimentar otro contador. Estas salidas pueden fungir como fuente de señal de reloj. Ya que la frecuencia es dividida entre 2, el contador que le sigue será más lento. En este caso yo tendría la posibilidad
de seleccionar cualquiera de las otras entradas, por ejemplo Q4, y este contador pues obviamente se volvería bastante lento. Quiere decir que por cada 16 conteos se aplica un flanco de subida al siguiente pulso de reloj, otros 16 conteos y generaremos un flanco de bajada. Como pueden observar en este contador, a la entrada de la señal de reloj, tenemos un círculo, como podemos observar aquí en el diagrama. Significa que es en flancos de bajada cuando realiza los conteos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir formando contadores en donde podemos ir dividiendo pulsos previos y esto nos mostraría la información, obviamente en binario, de cuántos pulsos lleva de acuerdo a esa división. Puedo, por supuesto, aumentar la frecuencia y hacer que esto se vuelva un poquito más rápido. Puedo tener frecuencias así de grandes y puedo dividirlas y utilizarlas como contador de frecuencia. ¿Sí? Preguntas. No. Muy bien. Son algunas de las aplicaciones que observaremos por ahí con los contadores. Vamos a hacer otra un poquito más interesante. En este caso, volvemos a tomar una señal de pulsos, una señal de reloj, y la voy a conectar al reset. Aquí la voy a dejar en 1 Hz, quiere decir que esto estaría cambiando cada segundo. Y aquí le vamos a colocar una frecuencia de 20 Hz. ¿Sí? Y vamos a ver ahora qué sucede. Corremos la aplicación. ¿Alguien podría decirme qué está pasando? ¿Aumentó la frecuencia? No. Pues está reiniciando cada vez que pasa el segundo pulso a 1, ¿no? O sea, Muy bien. Voy a hacerlo más lento. Voy a mandarle 4 pulsos. ¿Qué están observando ahora? Básicamente el contador solamente va a llegar hasta donde la frecuencia le permite el reset, ¿no? Sí, pero ¿qué podemos deducir de esto? Está limitando su propio uso. ¿Cómo decirlo? No me sé expresar. Ajá. ¿Alguien? ¿Alguien más? pues estás limitando el contador en sí, ¿no? Solo está encendiendo el 2 y el 1. Entonces, mientras tú juegues con los tiempos, puedes limitar hasta qué número quieres que llegue, ¿no? ¿Pero no les da alguna idea en particular esta situación?
Pues esto sería para ir determinando los puntos, o sea, tal y como vamos viendo, para ir definiendo hasta qué punto toma qué control. Y a partir de ahí sería como funcionarían los, ¿cómo se llama? Sería como van derivándose las señales para ir haciendo acciones. Sería la manera en la que realmente entras sin necesidad de tener tantas entradas eh, y estar al pendiente de todas. No, no es esa la función. Es mucho más sencillo. Pues finalmente como contar hasta un cierto tiempo, ¿no? Cuántas veces cambia algo en un segundo en este caso, ¿no? Correcto. Entonces, eso que acaba de mencionar nos lleva a lo siguiente, ¿sí? Estamos trabajando aquí, por ejemplo, con lo que sería un contador de frecuencia. La frecuencia que nosotros le estamos dando inicialmente, lo voy a detener. La frecuencia que le estamos dando aquí es una frecuencia de 4 Hz. Y yo estoy reiniciando el contador una vez por segundo. Significa que yo estoy tomando la cantidad de pulsos una vez por segundo. Quiere decir que los estoy contando. ¿Sí? Lo que tengo entonces aquí en este diseño es un contador de frecuencia. Este contador me está reflejando a la salida como máximo conteo un 2. Acuérdense que la frecuencia en este caso, el contador la está dividiendo entre 2. Quiere decir que el valor máximo que estoy obteniendo de la cuenta, cuyo caso es Q1, en este caso, un 2, lo multiplico por 2 y obtengo la frecuencia que está ingresando. Ahora, si yo reduzco la frecuencia de muestreo a 0.5 y lo vuelvo a correr, ¿qué estaremos observando? Si se dan cuenta, el conteo máximo que se realiza en ese punto es un 4. Reduje la frecuencia del reset a la mitad. Pasamos de 1 Hz a medio Hz, con la intención de que me regrese el valor de la frecuencia que se está ingresando a la entrada del reloj. En este caso, la cuenta máxima es de 4. Por lo tanto, están entrando 4 Hz. ¿Sí lo notan? Sí. Observen, por ejemplo, Sí. aquí estamos cambiando. Ahora la voy a poner a 10 Hz. Quiere decir que aquí en el contador yo debo esperar un conteo máximo de 10. Y pueden observar como Q3 y Q1 nos da el 10 al final. Es la cuenta máxima que estamos recibiendo. Y es a través de dispositivos como estos que podemos nosotros descubrir qué frecuencia puede tener alguna señal desconocida, tomando el valor máximo de este registro o de este contador. ¿Sí? Voy a aumentarla y, por ejemplo, me la voy a llevar a 128. ¿Qué espero que suceda? Alguien me dice. ¿Nadie? Bueno, pues si corro el contador, lo van a ver.
En este caso yo acabo de inyectar 128 Hz. Lo que espero es que la terminal 13 se active al final, contando 128 pulsos. Entonces, de esta manera es como yo podría estar leyendo la frecuencia que ingresa, aprovechando este tipo de dispositivos como los contadores. ¿De acuerdo? Preguntas. No. Muy bien. Vamos a regresar un poquito a lo básico, utilizando un flip-flop, para que se den una idea de cómo estos conteos pueden construirse utilizando flip-flops. Obviamente esto lo hacemos con el diseño formal, solamente les estamos mostrando la herramienta para que ustedes puedan interactuar en las futuras prácticas que les dejemos por ahí, ¿verdad? Ya teníamos por aquí el flip-flop, así es de que simplemente lo vamos a tomar. Otro flip-flop por aquí y lo vamos a tomar. Vamos a hacer una configuración toggle. En este caso, el flip-flop de la salida Q negada se retroalimenta a la terminal D. Vamos a hacer lo mismo con este otro flip-flop. Y lo llevamos a configuración toggle. Bien, ya habíamos explicado que en este caso cuando yo inyecto una señal de reloj en la entrada de reloj, la salida Q prácticamente me está dando una salida que es la mitad de la frecuencia que se está inyectando. ¿Sí? Entonces, esa mitad de frecuencia la voy a conectar ahora a este otro flip-flop como entrada de reloj. Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en las terminales Q. Voy a bajar la frecuencia para que aprecien mejor la interacción. Vamos a ponerlo nuevamente en 0.5, medio hertz, para que se pueda visualizar. ¿Sí? Como pueden observar, los flip-flops en este punto el flip-flop que tengo a mi izquierda es el que cambia más rápido. Obviamente el que está a la derecha, el 2, en este caso está cambiando más lento. ¿Sí? Pero ¿qué se está produciendo? Nosotros tenemos aquí 0, 0 en la salida y luego pueden observar que llegamos a 3, y luego tendremos un 2, y luego un 1, y luego un 0. ¿Sí lo notan? En este caso, si les cuesta un poquito de trabajo, es quizás por el acomodo de los flip-flops. Lo podemos reacomodar, eso no es problema. Podemos mandar esta señal al primer flip-flop de nuestra derecha. Y luego la salida Q que tenemos aquí la mandamos al otro flip-flop. Okay. ¿Sí? Y entonces el flip-flop que está a nuestra derecha será el menos significativo y el que está a la izquierda será el más significativo. Nuevamente volvemos a interactuar. Aquí tenemos 0 y luego un 3. Ahora tenemos un 2. Ahora tenemos un 1. Y ahora tenemos un 0. ¿Qué tenemos aquí? Un contador descendente. Si tomamos las salidas Q, eso es lo que estaríamos formando con dos flip-flops D en configuración toggle, en donde la señal de reloj del flip-flop menos significativo la utilizamos como fuente de reloj para el bit que le sigue. Y esta configuración se llama configuración en rizo. Si observamos las salidas Q, como tenemos el estado contrario, lo que vamos a encontrar en estas salidas es un contador ascendente. Ahora obsérvenlas y tenemos 0, 1,
Viene el 2. Y ahora viene el 3. Y pasamos a 0. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de las salidas que tengamos, nosotros podemos crear con esto un contador ascendente o un contador descendente, dependiendo de las salidas que tomemos. ¿Qué pasaría si ahora le agregamos otro flip-flop con la misma configuración? Tenemos otro flip-flop a nuestro lado izquierdo. Hacemos una configuración toggle. Y la entrada de reloj la vamos a tomar de la salida Q del flip-flop anterior. Ahora vamos a tener un contador de 3 bits, el cual puede ser descendente de 3 bits o puede ser ascendente de 3 bits. Veamos. Ahí se completó el ciclo y bueno, podemos darnos cuenta que si tomamos las salidas Q, como ya lo mencionamos, es un contador descendente de 3 bits y si tomamos las salidas Q negada, tenemos un contador ascendente de 3 bits en configuración RISO. De la misma manera como observamos en el contador 4040, cada flip-flop estaría dividiendo la frecuencia del anterior entre 2. Por lo tanto, si está entrando medio hertz al primero, el que sigue sería la frecuencia dividida entre 2. Entonces tendríamos 0.25 Hz. Y luego, esa frecuencia es dividida en el siguiente flip-flop también entre 2. Entonces tendríamos 0.125 Hz. Y así sucesivamente si le vamos agregando más bloques. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No. ¿No? No, todo bien. No. Perfecto. Hay otro flip-flop que queremos también que conozcan y que vamos a utilizar. Es el flip-flop JK. Vamos a ponerle en los flip-flops. Aquí tenemos el flip-flop JK. Y también lo vamos a poder utilizar en esta parte. Para el caso del flip-flop JK, para que pueda operar como toggle, lo que vamos a hacer es colocarle las entradas J y las entradas K en 1. Y veremos el mismo comportamiento. La salida del flip-flop está intercambiando su estado, tanto en Q como en Q negada. Y obviamente, el utilizar este flip-flop me permite hacer un diseño similar al anterior, en cascada o en rizo, como le llamamos, para formar contadores, ya sea ascendentes o descendentes. Vamos a aumentar un poquito más la frecuencia. Vamos a un Hertz. Aquí podemos ver ahora con un poco más de velocidad los cambios. ¿Sí? Entonces, voy a copiar este mismo bloque. Ahí lo tenemos, otro flip-flop más. Y esta salida Q la vamos a conectar a este flip-flop. Y entonces ya tenemos un contador, nuevamente ascendente-descendente. El primero al que le llega la señal de reloj es el bit menos significativo
Y a continuación el siguiente, que está del lado derecho, sería el más significativo. Por lo tanto, para leerlos como estamos acostumbrados de manera ordinaria, pues tendríamos que intercambiar las señales de relojes como las hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Moveríamos la señal de reloj, la acercamos más al otro flip-flop. Y la salida Q la integramos al siguiente flip-flop de nuestra izquierda. Y ahora sí tendremos aquí el bit menos significativo y tendremos el bit más significativo en U1. Y tenemos el 3, 2, 1, 0. Si tomamos las salidas Q. Si tomamos las salidas Q negadas, 0, 1, 2, 3, vuelvo a empezar, 0, 1, 2, 3. Y ahí tenemos contador ascendente tomando las salidas Q negadas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien, chicos. Pues básicamente esa es la clase del día de hoy. Es darles a conocer un poquito del manejo de las herramientas en el simulador que tradicionalmente utilizamos para que ustedes puedan hacer algunos diseños una vez que les mandemos por ahí un ejercicio donde se explica cómo hacer el diseño formal para una máquina de estados. Después veremos otros temas que son Mealy y Moore para el diseño también de máquinas de estados, que son dos máquinas específicas y con características especiales que nos permiten hacer diseños un poquito más